Hola amigos, hermanos, vecinos, ¿qué tal? Una bendición grande para usted en este día, que Dios le bendiga ricamente. Quiero compartir con usted un tema que sea de mucha bendición, acerca de la vida asombrosa de Jesucristo, que realmente yo creo que aquel nos ha dejado asombrado. Cada vez, cada día, Dios me asombra, Dios me asombra. Quedo así. Jesucristo es la persona sobresaliente más importante de toda la historia. Es el que vivió, el que murió hace muchos años. De acuerdo a las Escrituras, Él es Dios creador, el que vivió sobre esta tierra como hombre para dar su vida, su sangre, para rescatar del poder del pecado, de Satanás y del poder de la muerte a esta humanidad pecadora. Pero Él vive hoy y da vida a todo aquel que viene a Él. Aceptar o rechazar a Jesucristo hoy día es un asunto de vida o de muerte. La Biblia dice: el que tiene el Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Dios en esta hora derrame una poderosa unción a su vida y a la mía. Me refiero a nuestras vidas, quienes hemos creído en Él. Dios derrame hoy día una poderosa unción. Quiero hablar de este tema. La unción del Señor. La unción de Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, dijo el Señor en Juan 17:3. Él es la vida eterna. ¿Ha recibido usted a Cristo como su Señor, como su Salvador? Es importante que lo haga. Es importante que lo haga porque vamos a tocar unos puntos aquí que son muy importantes. El título de este mensaje es La unción de Cristo. La unción de Cristo. Si usted va al libro de Isaías, capítulo 61, en el primer versículo, solamente el primero, dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Por ahí va el tema. La unción de Cristo. Vamos a ver la unción de Cristo. Número 1. ¿Puede usted anotar? ¿Puede tomar apunte? Y después con calma ver los pasajes y repasar este mensaje, y que sea de mucha bendición para usted. Es la primera unción de Cristo es la unción del Padre. El Padre. Esta es la unción que prepara a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y cuando hablamos de unción, siempre lo asociamos con poder, y eso está bien, poder, porque Dios es todo poder, es todo poder. Ungido, cuando hablamos del ungido, en griego es igual a Cristo. Cristo, en hebreos, es igual a el Mesías. Cristo, el ungido de Dios, la sangre de Cristo es tan poderosa que nunca ha existido un líquido igual. Nunca. Ni lo va a existir después. Jamás. Es único. Este líquido especial es único. La sangre de Cristo es vida. La sangre del hombre
es herencia al pecado. Qué tremenda diferencia. Mucha diferencia. Por eso, mi querida persona, no existe sangre mejor que la de Jesucristo, santa. Por eso Satanás le teme a la sangre de Cristo Jesús, porque es santa. Todo lo del Señor Jesucristo es santo. Hace 2000 años, y un poco más diríamos, según el calendario gregoriano, un poco más de 2000 años, fluyó esta sangre preciosa en una cruz. Fluyó en un madero. Hace un poco más de 2000 años. Y él, siendo Dios, Jesucristo siendo Dios, padeció, siendo Dios, padeció en esta condición humana. Así es. Esa sangre divina es el mismo poder que Jesús tiene hoy día. Nunca ha dejado de tener el mismo poder. Y el mismo poder, esta sangre que fue derramada en aquella cruz, hoy día es igual para limpiar al pecador. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y esta misma sangre fluye hacia los valles más profundos y alcanza, mi querida persona, alcanza hasta las montañas más altas. Nunca ha dejado de perder su poder. Nunca Dios, Jesucristo ha dejado de ser Dios. Por ahí hay algunas personas, algunas sectas y algunos grupos que están luchando en que Jesucristo fue el primer ángel creado y que el Espíritu de Dios no existe, me decía un tipo el otro día, porque tienen la mente cegada, no se han dejado llevar, no se han dejado ministrar por el Espíritu Santo. Bueno, fue la unción, la del Padre, la que preparó el cuerpo de Cristo. Preparó su cuerpo, la unción del Padre. Esta es la primera unción. La primera unción de Cristo es la unción del Padre, no se olvide. No se olvide. La palabra dice que un día seremos semejantes a Él, semejantes. Y le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Así dice la palabra. Su palabra no puede mentir. No puede mentir. Si anhelamos ser hombres, ser mujeres, hombres y mujeres, el pueblo de Dios, si anhelamos el éxito en la obra de Dios, mi querida persona, tenemos que entrar por la unción del Padre. La unción que el Padre se derramó en Jesucristo. Efesios 2, en el verso 9, verso 10, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo hice una donación de una cantidad de dinero para la construcción de tal hospital, así que yo tengo la entrada al cielo ganada. No, caballero, está equivocado. No es así. No es por obras de mi cuenta, obras por mi propia cuenta. No, no es eso. Sino las obras de Dios, es la voluntad de Dios. Y sigue el pasaje, verso 10. Porque somos hechura suya. Entienda, somos hechuras suyas. Nadie de nosotros pudo haberse creado por sí mismo. Creados en Cristo Jesús, para buenas obras, pero en Dios. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie puede cumplir el propósito de Dios. Nadie puede cumplir el propósito de Dios, mis hermanos queridos, mis amigos, si no atraviesa por esta unción que es la unción del Padre. Así como Cristo Jesús pasó por la unción del Padre, cada uno de nosotros que decimos y que amamos a Dios, debemos de pasar por la unción del Padre.
Esta unción es una unción privada, la del Padre. Es una unción secreta. Para Dios no hay secreto, pero esta es una unción secreta, hermanos amados. Es cuando, secreta me refiero a cuando tú y yo buscamos a Dios con el alma. Cuando buscamos a Dios, cuando tú y yo gemimos a Dios con todo nuestro ser, mis queridos, cuando buscamos su presencia, eso es una unción que está en lo secreto. ¿Buscamos su presencia? Sí. Cuando levantamos de madrugada, sí. Cuando lloramos, cuando clamamos por cierta situación, sí. Esa es la unción privada. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamad y se os abrirá. Llamad mientras Él está cercano. Esta es mi unción privada, es su unción privada. Nadie puede hacer una unción así, de este tipo, por otra persona. Esa es mía, dices tú. Esa es mía, es mi unción, es privada. Esa es la unción del Padre. Esa es la que recibió el Señor Jesucristo cuando estaba allí buscando al Padre. Bueno, todo el tiempo el Señor Jesucristo buscaba la presencia del Padre. Dice la Biblia que se levantaba de madrugada y estaba largas horas orando, conversando con el Padre. ¿Sabes qué, mi querida persona? Muchas veces nosotros nos podemos sentir que estamos buscando la presencia de Dios, pero a veces una persona me dijo esto. Yo en 15 minutos, yo le digo todo a Dios. 15 minutos. 15 minutos. La Biblia me enseña a mí que debo de orar sin cesar, sin parar, en todo momento. Aunque yo cuando esté haciendo mis cosas privadas, debo estar allí en comunión con Dios. Sí, pues. La unción del Padre. Es importante la unción del Padre en nuestras vidas. Si tú no pasas por la unción del Padre, entonces no te servirá mucho. Cuando tú vayas a realizar algo, no te servirá mucho. Mis queridos, las otras unciones son públicas, pero estas son privadas. Tú tienes que tener esta unción en lo privado. En lo privado. Es para nuestras vidas. Es para beneficio de nuestras vidas. Eso es un desarrollo para mí y para ti. Eso es para el crecimiento, para nuestras vidas. Crecer en los negocios de Dios debe ser la experiencia más importante que debe estar en nuestra vida. Hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Hay personas que llevan mucho tiempo y todavía están probando de un vasito de leche. Nosotros debemos ya pasar un poquito más a tener esta experiencia con Dios. Porque tú cuando tienes esta unción privada, tú tienes experiencia. Dios siempre trata con cada uno de nosotros en forma diferente. Todo en el nombre de Jesucristo. Que no venga la vanagloria a nuestra vida. Que no venga la vanagloria. Porque eso es peligroso. Es peligroso. Pablo tenía un aguijón. Y la palabra dice que venía un mensajero del diablo y lo bofeteaba porque para que no se enalteciera. Nosotros, hermanos queridos, que no venga la vanagloria a nuestra vida. La unción del Padre es personal, es privada. El Señor Jesucristo tuvo la unción del Padre personal, privada. Allí Él oraba. En ese huerto oraba. Busque lo suyo, hermano querido. Busque lo suyo, mi querida persona. En Dios. Desarrolle lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado algo tremendo a usted. Desarróllelo. Cumpla su ministerio. Hable. Enseñe. Predique. Dé testimonio. Dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ha hecho con usted, en su familia.
hable del Señor. Más allá de ir al templo, mis querida persona, vayamos al santuario de Dios. El santuario de Dios, más allá de ir al templo. El santuario es estar junto con Él, es buscarle a Él, es gemirle a Él. Usted, aunque todos vengan hacia acá y usted vaya hacia allá y tenga que ir y luchar contra la corriente, hágalo en las cosas de Dios. Mateo 6, versículo 6. Nos dice, nos enseña, nos recomienda, nos aconseja y nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, cuando ores, ora en secreto, cierra la puerta. Busca la unción del Padre, que es importante en nuestras vidas. Como Jesucristo buscó la unción del Padre. Otro consejo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. Todas las que te convengan, por supuesto. Todas las que Dios cree que sí te convienen, porque si estás orando por otras cosas, es posible y muy posible, y yo estoy muy seguro que Dios no te las dé. No ores para sacarte un quino. No lo hagas. No lo hagas. Cree, confía en la bendición, en la bendición que Dios nos da. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la primera unción, la del Padre. No la olvides. No la olvides. Porque hay personas que nunca doblan sus rodillas. Nunca las doblan, de verdad. Y yo no sé cómo se sienten y dicen ser hijos de Dios y se sienten tan seguros de que se van a ir con el Señor cuando el Señor venga. Nunca se doblan sus rodillas. No sé quién dijo, alguien por ahí, que eran como las rodillas de los gallos. Los gallos parece que doblan las rodillas hacia atrás. La segunda unción también es importante, que ocurrió con el Señor y que debe de ocurrirnos a cada uno de nosotros. La segunda unción, primero fue la del Padre, ahora la unción es la del Espíritu Santo. Mateo 3:16 nos dice de la siguiente forma: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Fueron abiertos los cielos y el Espíritu de Dios lo vio que venía, que descendía sobre él. La segunda unción, que es súper importante, es la unción del Espíritu Santo. No la menosprecies. No la menosprecies. Porque hay un pasaje que dice que toda blasfemia del hombre que cometa, que haga, es perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No te equivoques, no te equivoques. No rechaces al Espíritu Santo de Dios. No lo rechaces. Esta unción es unción pública. La primera era privada, cuando tú estás en tu cuarto. Esta unción es pública. La gente lo ve. Esta unción es la que el Espíritu Santo da básicamente a los ministros y a los siervos. Es pública. Usted se da cuenta cuando hay ministros que son usados por Dios y cuando hay siervos que son usados por Dios. Unción
pública que no deberíamos por ningún motivo rechazarlo. Esto es para proyección de lo que el Padre hace con cada uno de nosotros. Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y esto es para eso, en esta proyección. Es para que el plan de Dios se haga efectivo en ti y en mí. Para eso. Es para que tú y yo prediquemos con este asunto de convicción en las cosas de Dios. Es el plan de Dios para que esto se haga efectivo. Viene la unción del Espíritu. Las personas sin Cristo están atrapados. Están atrapados por las tinieblas, mis queridos. ¿Se recuerda lo que leíamos al principio? Isaías 61:1. Dice que a los presos vino a dar apertura a los presos de la cárcel. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso es. Una persona sin Dios, una persona sin Cristo en su vida, está preso por las tinieblas. En diferentes formas, pero está preso. Unos están presos por las drogas, cigarrillo, alcohol. Otros están presos porque son malos de pensar, tienen todo malo. Otros están presos de diferentes maneras, enfermedades. Están presos. Las personas sin Cristo están atrapadas de alguna forma por las tinieblas. De algún modo están atrapados. Pero sí, el Señor vino a dar a los presos apertura de la cárcel, de esa cárcel que tú no la ves, tal vez no la estás sintiendo físicamente, pero está dentro. Esa cárcel que está dentro de las personas, que los tiene atrapados en alguna forma, en algo. Dios viene a dar libertad a eso tipo de personas, aún los de la cárcel, físicamente, también es verdad. Pero Dios viene a libertar, a cortar esas cadenas. Entonces la segunda unción es importante, que es la del Espíritu Santo. Así es. En el libro de Hechos 10, verso 38 nos enseña esto. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe qué, mi querida persona? Cuando tú amas a Dios, cuando tú estás en las cosas de Dios, estás involucrado en los negocios de Dios, Dios está obrando a través de ti también, porque el Espíritu Santo, Dios, vive y mora en ti. Y Dios está haciendo algo contigo, con esa persona, con ese vecino, por aquel que tú estás trabajando en las cosas de Dios. Dios está usando tu vida y está trabajando contigo. Para que los oprimidos por el diablo en esta sociedad sucia sean libres por Él y para Él. Porque Dios estaba con Cristo, Cristo está contigo en la unción del Espíritu Santo. Él, el Señor, ha sido llamado para predicar el Evangelio. Y el que ha sido llamado para predicar el Evangelio debe de tener la unción que tuvo Cristo, la del Espíritu Santo. Jesucristo vino a libertar a los presos, pues tú y yo estamos llamados a llevar este mensaje de paz y de libertad a los que están presos en alguna forma. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Tenemos el mayor y mejor respaldo, que no toda la gente lo tiene. No toda la gente lo tiene. Por lo tanto, siéntete seguro de que Dios está obrando. Dios te puede dar la respuesta en tres maneras.
Te puede decir sí, te puede decir no, y también te puede decir espera. Pero cuando tú estás en las cosas de Dios, Dios te escucha, aunque a veces se demore. A veces es al instante, pero a veces se demora. Pero Dios siempre escucha. Me recuerdo un problema que tuvimos hace un tiempo atrás. Dios se demoró en respondernos 7 años. Y cuando nos dio la respuesta, fue una respuesta pero espectacular. Una respuesta pero sabiendo que de ningún lado, de ninguna parte podía haber venido esa respuesta. Pero Dios lo hizo. Si tú has sido llamado a predicar el Evangelio, tienes que tener esta unción, la unción del Espíritu Santo. Es importante, Él coloca la unción en nuestras vidas. Vosotros tenéis la unción del Santo, dice en el libro de Juan. Vosotros, o sea, nosotros, ustedes tienen la unción del Santo. El corazón de Dios, el deseo de Dios, es puesta en nosotros, en nuestras vidas, y es puesto a través como de una pasión para llevar el mensaje a otros. Aquellas almas que se pierden cada día, a cada instante. Me extraña escuchar hermanos como se jactan de que tienen un rango en su iglesia, de que ellos no están interesados en ir a predicarle a tal persona porque tal vez les cae mal. No, me cae mal ese viejo, me dijo un día alguien. Así, me cae mal ese viejo, que se vaya al infierno. ¿Cómo puede alguien de nosotros que dice ser cristiano y tener ese concepto? Que se vaya allá. No le han tomado el peso a lo que significa esas palabras. No le han tomado el peso. Qué triste, ¿no? Enseñe usted. Enseñe. No caiga en esa trampa. Usted predique, hable, dé su testimonio. Hay tanta gente que usted puede contarle su testimonio. ¿Y sabe qué, mi querida persona? Usted, como hijo de Dios, si habla y está preocupado en los negocios de Dios, usted tiene más de un testimonio para contar. Tal vez tiene un testimonio de una enfermedad, de algún accidente, de un trabajo o en su casa. Tantos testimonios, usted tiene más de uno. Úselo. Úselo para hablar, úselo para predicar. Dios quiere, está interesado en que nosotros hablemos a otros. No le eche la culpa a nada. No se excuse con nada. Nada. La unción de Dios liberta a las personas. Las libertas. Son libres. ¿Por qué? Porque usted lleva la verdad. Y cuando usted lleva la verdad, dice su palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de culpa. La gente hoy día vive angustiada por la culpa. Hoy día la gente en su encierro, hoy día mucha gente están estresados. Hoy día la culpa es un factor terriblemente grande que es negativo, totalmente negativo. La culpa. La unción liberta a las personas. Hay gente que se creen estar libres porque no ven las cadenas físicamente, pero tal vez en algún minuto sienten esas cadenas. Sienten que no están faltos de perdón, están faltos de reconciliación, están faltos de cualquier otra cosa. Son cadenas que llevan a la gente.
Pero allí está usted, estoy yo, para llevar esa libertad que Cristo nos ha prometido a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Qué importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué hermoso. Bien, como les dije, esta unción es básicamente para ministros y para siervos. Si usted es un ministro de Dios, no tenga problema en llevarla. No tenga problema en hablar. No tenga problema en conversar. Hay mucha gente que necesita hoy día que le hablen, que le conversen. Hay mucha gente. Bien. ¿Sabes por qué? Esta es la unción que convence al mundo. Que cuando el Espíritu viene, coloca esta unción en cada uno de nosotros. Por eso es importante aprender cuando el Señor está haciendo una obra en nosotros. Es importante que nosotros aprendamos a discernir cuando Dios está obrando en nuestra vida. Y también es importante cuando Dios no quiere hacer una obra en lo que se está orando, porque tal vez hay cosas que están ocultas. Y Dios no quiere hacer eso. El corazón de Dios, cuando Dios trabaja con uno, cuando Dios trabaja contigo, Dios coloca un deseo pero ferviente en las personas. Es puesta en nosotros cuando Dios está obrando. Y cuando tú sabes que Dios está obrando, hay puesta en nosotros, en ti y en mí, una pasión para llevar el mensaje, para alcanzar a los perdidos, para alcanzarlos. Estas almas que cada día se pierden, ¿cuántos se pierden a diario? Alguien dijo por ahí que en nuestra nación, cada 8 minutos, con este problema que hay hoy día del bicho que tiene el mundo patas para arriba, dijo que cada 8 minutos está falleciendo un chileno. O una persona, digamos. Cada 8 minutos. Es terrible lo que estamos viviendo. Pero aún así Dios nos ha dado la bendición de llevar este mensaje. Qué importante el mensaje. Qué pena que hay personas que llevan tanto tiempo en el Evangelio y no le predican a nadie. ¡A nadie! Es una pena. Egoístamente, a nadie, hermanos queridos, mis amados. Pues la unción que Dios coloca en nuestra vida rompe las barreras. La unción que Dios ha puesto en nuestra vida rompe las barreras de la oposición en cuanto a los negocios, en cuanto a las cosas de Dios. Mejor quedémonos con la unción que Dios nos da. Quedémonos con la compasión de Cristo. ¿Cuánta falta muchas veces hace que en nuestra vida se desarrolle esa compasión de Cristo en nuestras vidas? Jesucristo estaba allí en un monte y miraba a Jerusalén, y Jerusalén decía: Jerusalén, Jerusalén, y lloraba al Señor y decía: ¿cuántas veces os he querido juntaros como cuando la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces he querido hacer esto? Pero vosotros, en su corazón entenebrecido y duro, no habéis querido. ¿Usted cree que la sociedad ha cambiado? ¿Usted cree que esta sociedad, han pasado 2000 años, un poco más, ha cambiado y que están desesperados por buscar a Dios? No. No es así. No es así. Ni cuando estaba el Señor aquí en la tierra había sido así. Pero el Señor miraba los corazones con compasión. Y es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Nos podemos creer que somos compasivos, pero nos falta.
Nos falta mucho. Muchas veces miramos equivocadamente. Muchas veces ansiamos cosas que no están en nuestros proyectos, nuestros planes. Ni siquiera en los planes de Dios, pero muchas veces deseamos cosas que no van con las cosas del Señor. No. Es triste, ¿eh? Es triste. Pero debemos de orar al Señor, pedirle al Señor que nos coloque ese corazón que a veces queda de carne, de piedra todavía, que Dios coloque en forma total, completa ese corazón de carne y mirar la gente con ojos como nos miraba el Señor. Quedémonos con la unción de Dios. Quedémonos con la compasión de Cristo. Esta es la unción del Espíritu Santo. Lo que muchos tienen problemas, pero es lo que lo hace a usted y es lo que me hace a mí. Un cambio. Dios ha tratado con nosotros y a través de su Espíritu Santo, que es la unción del Espíritu, a nosotros nos ha hecho un cambio. Jesucristo no necesitaba de un cambio, no necesitaba ni siquiera haber venido, pero nosotros sí. Todo lo que Él hizo fue ejemplo para que nosotros le siguiéramos a Él. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. Cuando usted tiene esta unción del Espíritu Santo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, podemos enfrentarnos así a los gigantes, a las situaciones más complejas que el diablo coloca en tu camino. Podemos enfrentarlo con esto, con el gran Espíritu Santo. El diablo va a colocar muchas trabas, va a colocar problemas, enfermedades. El diablo va a colocar cosas que tú ni te imaginas en el camino. A los hijos de Dios estoy hablando, a los que decimos que somos hijos de Dios. Porque los que están en el mundo, están en el mundo. Esos muchas veces han sido hasta atrevidos con el Señor. Y le colocan sobrenombre y se presentan en festivales y en el festivales hacen chistes referente al Señor. No me refiero a ese tipo de gente. Me refiero a ti, querido hermano, querida persona, que tú dices que eres hijo de Dios. A ti me refiero. Muchas veces Dios coloca la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para enfrentar ese gigante que se te ha puesto en el camino, como Juan Goliat, cuando ofendía al pueblo de Israel. Y vino un pequeño muchacho, joven, muy joven, como de 16, 17 años, y enfrentó a ese gigante porque tenía la unción del Espíritu Santo. Y porque tú vienes con jabalina y tú vienes con espada contra mí. ¿Sabes lo que dijo David? Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pues ahora nosotros vamos en el nombre del Señor Jesucristo, que es el mismo Señor que el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos, Antiguo Testamento, el Señor hoy día, el Señor Jesucristo, Nuevo Testamento. Bien, a ese gigante que se te ha presentado en el camino, tú puedes derribarlo porque Dios está contigo. El diablo tiene que retirarse. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ora al Señor para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos fortalezca. Para que con poca gente y con poco pueblo nos atrevamos a pensar en proyectos grandes para alcanzarlos. Así. Y esto no es de la gracia humana. No es ni con diplomas, no es ni con mis logros personales, nada de eso. Solo es con la unción del Espíritu Santo. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, el que levantará la iglesia será el Espíritu Santo y se la presentará al Señor, y el Señor presentará a la iglesia al Padre. Así es de poderoso el Espíritu de Dios. No importa la fama, no importa cuánto dinero puedas tener, no importa las cosas seculares,
ni lo que tú puedas conocer más que otro en cuanto a tecnología, y no importa lo que se presente, no importa nada, nada lo que las pastillas no pueden hacer, lo que los hospitales, lo que los médicos, o que la ciencia, o cualquier cosa de lo demás que no pueden hacer, lo hace el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Esa parte interior que tú tienes allí, que tal vez te han declarado que ese riñón, pulmón o lo que sea en tu interior, y que tal vez no haya una solución para la ciencia, para los médicos, Jesucristo tiene la última palabra. Jesucristo tiene la última palabra y Él dice sí o dice no. Para Él no hay nada imposible. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, mi querida persona. Solo es la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué es tan importante el Espíritu Santo hoy día en nuestras vidas? Porque Jesucristo hizo la obra en la cruz. Una obra redentora la hizo allá en la cruz. Y cuando el Señor ascendió a los cielos, dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces el Padre enviará al Espíritu Santo. Es necesario que yo parta de aquí, dijo el Señor, que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga y Él haga la obra de convencer al mundo de pecado. Él haga la obra en nuestra vida para llevarnos a la verdad, porque el Señor nos dijo, Él os guiará a toda la verdad. Es necesario que yo me vaya. Hoy día Dios está sentado a la diestra de Dios Padre, el Señor Jesucristo. Pero ¿quién está haciendo la obra en tu vida hoy día aquí de levantarte, de corregirte, de enseñarte? Es el Espíritu Santo, porque el Señor lo dijo. Él os guiará a toda la verdad. A toda la verdad es Jesucristo. O sea, ciertamente no se puede separar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se puede separar. No. Lo hace todo esto de llevarte de corregirte y de enseñarte la verdad. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Es importante la unción del Espíritu Santo. La unción que tuvo el Señor, que vino el Espíritu Santo en su vida, es importante que en nosotros también se mueva. Su palabra lo dice. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es cosa de lo que nosotros nos propongamos algo determinado y que se realice. No, es con la autoridad, es con el Espíritu Santo. La unción que recibió el Señor debemos de nosotros de tenerla permanentemente. Cuidado, cuidado, porque cuando Moisés subió al monte, y dice que la Biblia en el libro de Éxodo dice que su rostro y toda su persona reflejaban, sobre todo su rostro, entonces reflejaban una luz, brillaba, venía con la unción del Espíritu Santo, pero era tanto que la gente tenía que hacer algo así como para no verlo, y Moisés tuvo que cubrir su rostro. Pero ¿será que nosotros también tengamos que cubrirnos el rostro para que la gente nos vea lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Creo que Dios está trabajando de dentro hacia afuera. Y Dios lo nota, no por el rostro que brilla, sino que nota por nuestra persona, cómo actuamos, cómo somos, cómo hablamos. Escuchaba a hermanos cristianos que tienen un vocabulario, pero ay, Señor. Entonces, ¿qué? ¿Nos contradecimos nosotros a nosotros mismos?
Es que damos ese tipo de testimonios para el mundo, para que el mundo después diga, ¿ha escuchado usted esto? Dice, no, yo conozco un evangélico que vive dos casas al lado de la mía. Siempre viven dos casas al lado de la suya. Yo conozco uno que vive al lado de mi casa. Ay, Dios, siempre conoce a uno al lado de la casa. Pero esa gente que está pendiente de nosotros, esa gente tiene que recibir a Cristo. Nosotros, a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, debemos de reflejar, debemos de ser un testimonio para el mundo, para la gente que no nos conoce, que la gente diga, sí, yo conozco una persona que vive en esa callecita, allí, y que realmente siempre habla, tiene palabras que te alientan. Es harta diferencia, es harta la diferencia, mucha la diferencia. Que cuando dicen, yo conozco a uno, ¿por qué tienen que hablar así? Bueno, el diablo siempre va a estar preocupado de eso. Pero preocúpate tú, hermano querido, de llevar una buena palabra, una buena semilla, una buena actitud, un buen testimonio. Eso habla mucho más fuerte. Esa es la segunda unción. Tenemos la primera unción, que es la del Padre, la segunda unción, que es la del Espíritu Santo. Estamos hablando de la unción de Cristo. Y una tercera unción también que tuvo Cristo fue la del hombre. ¿Jesucristo fue ungido por el Padre? Sí, ya lo dijimos. ¿Fue ungido por el Espíritu Santo? Sí, también lo dijimos. Y también habla la palabra que fue ungido por el hombre. Veamos. Jesús fue invitado a una cena. En el libro de Juan, capítulo 12, en el verso 1, 2 y 3, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Lázaro, una persona que había estado muerto 4 días. 4 días. Cuando la persona está ya fallecida 4 días, el olor que sale es putrefacto, es hediondísimo. El Señor estuvo 3 días y resucitó, Dios lo resucitó, porque en el 4.º día el olor comienza a ser desagradable. Dios no estuvo los 4 días, estuvo 3. Pero dice que en esos 3 días Él descendió a las profundidades, resucitaron los muertos, muchos muertos resucitaron con Él. Entonces usted puede hacer una lectura y hacerse una idea de la historia que está hablando él en el libro. Pero Lázaro llevaba 4 días, ya estaba, pero nada. Entonces, allí en esta casa, en la casa de María, le hicieron una cena. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. No sé si estaría al lado derecho o al lado izquierdo. Y había la hermana de ellos, de María, de Marta, y la hermana de Lázaro, que eran los 3 hermanos. María, ella tomó una libra de perfume de nardo puro. Nardo, un perfume muy preciado. Hoy día no sé si existirá todavía ese perfume, pero aquí habla de que era algo muy caro, de mucho precio, dice. Ungió los pies de Jesús
y los enjugó con sus cabellos, secaba los pies con los cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mire, eso está en Juan capítulo 12, el verso 1 y verso 3. Esa es la unción del hombre. Hombre, mujer, hablamos. Esa fue la unción. Ungió sus pies. Porque fue ungido la unción del Padre, la unción del Hijo y la unción del hombre, que en este caso fue María. Pero no está hablando de género, hablando de el ser humano. Y en el libro de Lucas, capítulo 7, en el verso 36, 37 y 38, dice así: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. O sea, se repite la historia, tal vez sea el mismo caso, tal vez sea la misma situación. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos su pelo y besaba sus pies y los ungía nuevamente, ahí sale, y los ungía con perfume. Mire, los dos casos muy iguales. Tal vez sea la misma situación. Pero en el caso primero era Lázaro el que había resucitado, el que llevaba 4 días ya y que su olor era putrefacto. Ese fue uno. Y el otro estaba en la casa de un fariseo. Estando en la casa del fariseo, una mujer, dice pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo. No sé quién era ese fariseo. No sale nombre aquí, así que no pueden exagerar con todos los nombres que quieran, pero da lo mismo. Dice que era la casa de un fariseo. Ahí trajo este frasco con perfume y comenzó a regar ella a lavar sus pies. Esa fue la unción que recibió el Señor de parte del hombre. Porque inmediatamente comenzó la crítica. Oh, este perfume que es tan carísimo, lo pudieran haber vendido y habérselo dado a los pobres. ¿Quién hizo esa expresión? Uno que llevaba el dinero, Judas. Llevaba la bolsa ahí, dice en la Biblia, que sustraía de la bolsa. O sea, sacaba plata, era ladrón. Entonces él fue el primero que dijo, hoy se pudo haber vendido en tal precio y habérselo dado a los pobres. ¿Eh? Muchos de estos que sacan plata, de alguna forma, son ladrones. Y son los primeros que colocan la crítica. No, pero ¿cómo? Entonces esta situación es muy parecida, es muy igual. Y Simón el fariseo, el que habla en el libro de Lucas, y supongamos, dice que estaban aquí, dice en el primero, dice que donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, hicieron allí una cena, dice una cena, o sea que si estaban en una cena, estaban sentados en la mesa, y supongamos que los dos estaban en la misma mesa, porque está hablando de la misma situación. Supongamos que Lázaro estaba al lado derecho, o al lado izquierdo, no importa, da igual, uno de los dos lados estaba. Y más adelante estaba hablando Lucas, y estaba allí el fariseo, Simón el fariseo. También, al lado derecho, al lado izquierdo, no importa, uno a cada lado. 2 trofeos de guerra, 2. Aparte de todos los que hizo, aparte que resucitó muerto, sanó enfermo, aparte de que sanó a la suegra de Pedro, levantó un paralítico, otro paralítico, aparte de todas esas cosas, allí en una mesa habían 2 trofeos de guerra. ¿Qué le parece? Cristo al medio, Lázaro, Simón. Y entra una mujer con su alabastro, inmediatamente comenzó la crítica. En la casa de María, tal vez María fue la única que entendía esta unción. Quizás, estando allí, rodeada de tanto varón, María fue la única que entendió la unción que ella
cometió esta acción y lavó sus pies con este perfume carísimo, carísimo. Alguien diría por ahí en la iglesia, diría, ay no, ¿por qué tanta ofrenda? Esta es la unción que nos identifica a nosotros con el propósito en el cual Dios nos ha llamado. Esto de sentarse a los pies de Cristo nos identifica a cada uno de nosotros para entender cuál es el propósito en que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. A ti, mi querido hermano, mi querida hermana, tú que dices que llevas tanto tiempo en las cosas de Dios, bueno, la unción de Dios tiene que estar en tu vida. María fue la única que entendió esta unción e hizo esta acción. Y esto nos identifica a nosotros, te lo repito, esto nos identifica a nosotros con el propósito de que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto es solamente servicio, 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 servir a otros. Eso es lo que nos identifica, en el cual Dios nos ha llamado. Y esa es la diferencia. Hoy día hay mucha gente que tiene muchos puestos. Apóstoles. Y Pablo dijo, yo el último de los apóstoles. Profetas, el Señor Jesucristo dijo, Juan el Bautista el último profeta. Hoy día estamos llenos de cargos. Eso es para que es la unción que a nosotros nos identifica para ser capaces de morir al yo. Veía un video en las redes sociales que en una parte llamaban a ciertos pastores que lo nombraban el apóstol, nuestro apóstol, el apóstol. No existen los apóstoles hoy día, hermano. No te confundas. El último apóstol fue Pablo y dijo, yo como abortivo, dijo. Sé lo que estoy hablando. Lo digo con responsabilidad. Hoy día, hermanos amados, lo que existen son engañadores. Engañadores que buscan puestos. Hoy día creo que el último puesto es Serafín, algo por ahí. Esta unción a nosotros nos hace morir al yo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, o sea, que yo me achique, que muera, que vaya hacia abajo, pero que esté allá abajo en lo último. Es necesario que sea así para que Él crezca. Hoy día los apóstoles quieren crecer Él y que el Señor se achique. Esta es la unción del hombre en el Señor Jesucristo. Servicio, servicio. Te lo puedo decir con todas sus letras. Esto es para que se haga la voluntad del Señor en las cosas de Dios y no la voluntad mía, no mi voluntad, la voluntad del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo allí en el huerto del Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Refiriéndose al Padre, le dijo, no se haga mi voluntad. Y nosotros muchas veces queremos hacer la voluntad a nuestro deseo. Dios nos pide a todos la muerte a esta persona, al yo. Morir al yo es importante en el crecimiento de las cosas de Dios. Esta es la unción que yo y tú debemos de tomar muy en serio. Muy en serio. Este llamamiento que Dios ha hecho contigo y conmigo es de absoluta responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay que dejar de jugar al evangélico, hay que dejar de jugar al yo, hay que dejar de jugar a las cosas de Dios. ¿Sabes qué? Esto tenemos que tomarlo en serio. El llamamiento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en ti y en mí,
debe ser tomado muy en serio. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Qué tremendo, hermano. Si queremos pasar por la unción del Padre, por la unción del Espíritu Santo, tenemos que nosotros tomar este llamamiento con tremenda responsabilidad. Hay que dejar de jugar con Dios. Mucha gente hasta el momento ha jugado con Dios. Muchos han abandonado los negocios de Dios, las filas de Dios, han salido huyendo hoy día en este último tiempo. Muchos se han vuelto a ser religiosos, hermanos amados. Eso es peligroso, peligroso. Hoy día vivimos una sociedad de mucho peligro. Hoy día, tiempos finales, tiempos en el cual muchos abandonarán de la fe, dijo Pablo. Apostasía, volver atrás. Es peligroso. Vivimos tiempo así, pero podemos ser victoriosos en Cristo, porque Él nos da la bendición, el Padre nos da la unción, Él nos da la unción del Espíritu Santo. Mas Cristo dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y teniendo la bendición del Señor, usted es más que vencedor con Cristo Jesús. Tú eres un vencedor. Tú eres un más que vencedor. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Aprovecha lo que Dios está haciendo contigo. Aprovecha lo que Dios va a hacer contigo. Aprovecha. Hoy es el tiempo de la gracia. Mañana puede ser demasiado tarde. Además, nadie conoce lo que viene mañana. Así que Dios te bendiga ricamente. Déjame orar por ti. Maravilloso Dios, grande Señor, eres bueno, muy bueno Señor. Gracias por esta tremenda unción que tú le has dado, Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo, que es la unción del Padre y la del Espíritu Santo. Gracias Señor, esta misma unción está para nosotros, la unción del Padre, la unción del Hijo, y también Señor, tú lo prometiste, dijiste Señor, vendremos a Él y haremos morada en Él. Gracias Dios por esto, Señor, que tú tienes grandes planes, grandes proyectos, Señor, para cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos a discernir cuando son de tus negocios, Señor, que aprendamos, Señor, a conocer, Señor amado, cuando está la bendición de Dios, Señor, que no la derrochemos, Dios mío, no seamos lentos en nuestro actuar, Señor. Gracias. Dios mío, tu bendición es grande y es tremenda, Señor, y a veces, muchas veces, no la vamos a alcanzar a decir cuán grande, Señor, es esto tuyo, sino con palabras no podemos, Señor, porque no nos alcanzan las palabras, Señor, para decir cuán grande eres tú y qué tan grande tú has hecho en nuestras vidas. Dios, muchas gracias. Te bendecimos, oramos a ti, Señor, todo en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga ricamente.